Que Dios les bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, una vez más. Verdades, ¿qué significa? Por lo que Dios nos habla, señores, a través de su palabra. Aquí no hay engaño. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Pues un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales, los amigos que nos hacen el favor de su atención. Dios los guarde, Dios los bendiga. Hoy queremos desarrollar un tema, o queremos platicar, pues, un tema importante para todo el mundo, ¿verdad? Porque estamos viendo lo que está pasando en el Medio Oriente. Ahorita hay pues un conflicto bélico en el Medio Oriente, etcétera. En el norte de América también hay un problema muy grave en varias ciudades de Estados Unidos, con California, pues. Entonces la situación está poniéndose muy seria, muy grave. Y es importante que nosotros vayamos al inicio de esto. ¿Por qué fue el conflicto? Lo estuvimos ahorita platicando. Pero bueno, el tema de hoy le pusimos: las profecías se cumplen y no queremos entender. Vamos a ver lo que dice primeramente, querido amigo, Mateo capítulo 24 del 3 en adelante. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea Cristo, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos que engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mira, ve esto que está diciendo el Señor. Mirad mirad que no os perturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué? Será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué? Y entonces vendrá el fin. Entonces, quiere decir, queridos amigos, hermanos, que lo que el Señor Jesucristo, lo que se leyó en el Antiguo Testamento, las profecías, pues día a día se van cumpliendo. Y como Dios dejó un tiempo para cada una de las profecías, ¿verdad? Estas se tienen que cumplir por el reloj profético de Dios a través de Israel. Entonces todo se cumple allí, y Dios está dejando un tiempo para cada profecía. Y es importante de que nosotros lo entendamos de esa manera. Hay quienes van a llegar a Dios, como ahorita lo dije, con el perdón, ignorantes de las Escrituras, que no se les ha dado ningún seguimiento espiritual, porque han recibido enseñanzas religiosas, no bíblicas, religiosas. Esto quiere decir enseñanzas que vienen por sabiduría de hombres y no de Dios. Por eso es importante que el creyente verdadero en Dios debe depender de las Escrituras, de las enseñanzas de Dios y del Señor Jesucristo. Juan 8:30, 31 y 32. Y Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, y a los que creamos aquí también en América: si ustedes obedecen, ¿qué? Mi palabra. Ahí está la clave. Seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad, y que la verdad os hará libres. Ahí está. El creyente verdadero debe de confiar en Dios a través de la Escritura, jamás de ninguna religión. Todas estas fueron hechas por el hombre. Claro, atrás está pues Satanás, lógicamente. Ay, hermano, ¿qué dice? La verdad. Una persona, escuche usted,
Una persona que obedece a Dios, que sigue la lectura de Dios, lleva un proceso correcto hasta su liberación. Cuando seguimos, ahorita ustedes estaban cantando, porque David cantaba, se alegraba y le daba honra y gloria a Dios, porque era un siervo obediente, porque sabía que Dios estaba con él y que no lo iba a dejar en cualquier prueba que tuviese. Y lo vemos nosotros en la batalla que tuvo con Goliat. Claramente, si humanamente nuestra carne nosotros nos ponemos en el lugar de David, pues imagínate ver un monstruo ahí de 5 metros, pues, y luego sin armadura, sin espada, sin nada de eso, imagínate nomás. Pero ¿qué pasó con David? Bueno, pues él no se atemorizó. Él más bien le dijo a Goliat, el Señor me va a entregar tu cabeza. A mí no me vas lo parafraseo para entenderlo mejor. A mí no me vas a asustar, porque no vengo solo. El que viene tras de mí es Dios Todopoderoso. Y mira, nomás le bastó agarrar su honda, 2 que 3 piedras y pum, 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 y se acabó. Ahí está la confianza cuando depositamos todo en Cristo Jesús, en Dios. Y eso claramente pues, es también para usted y para mí. Pero es necesario que seamos serios con Dios. Sí, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Necesitamos ser serios con Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento se profetizó, Isaías lo declaró, la venida de Cristo, porque vemos pues que el pecado aumenta y que la gente no ha sido seria con Dios, ha sido hipócrita y falsa, faltos de conocimiento. Les gana más el pecado, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, el cigarro, el alcohol, el tatuaje. Les gana más todo eso que la obediencia a Dios. Y eso es lo terrible. Entonces vemos en esta lectura lo que dijo el Señor Jesucristo, que se está cumpliendo ahorita por lo que vemos en el Medio Oriente. Se está, dice, rumores de guerras, y verdaderamente así es lo que está pasando, aunque ya hay muertos. Pero hablar de la Tercera Guerra Mundial es hablar de ya que no nomás 1 o 2 países van a fungir en esto, sino ya va a ser una guerra mundial general, ya donde los países van a entrar. Hablo de 10, 15 países en guerras y muertes por todos lados. Es lo que está profetizado ya como guerra, la Tercera Guerra Mundial. Y el Señor Jesucristo pues, nos habla de alertar para que estemos nosotros preparados. ¿Por qué? Porque aquí la Apocalipsis 20:15 me dice el Escritor: el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, al infierno. Entonces, toda aquella persona que no se pone a cuentas con Dios no va a alcanzar salvación, porque dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Jesucristo crea y obedezca no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mucha gente no sabe esta cita bíblica, este mensaje. Hay miles de gentes que no conocen a Cristo Jesús. Nomás conocen el monito ahí en una cruz, pero no conocen verdaderamente a Cristo Jesús. Y lo digo así porque mucha gente luego se espanta o no sé, lo toman en contra. Pero Éxodo 20, las imágenes, esto está en contra. Ya lo hemos dicho, 12 de octubre de 1492. Llegaron los españoles e introdujeron la falsa religión católica al continente. Ay, hermano, pero ahora sí lo dice completito, falsa. Pues sí, porque enseñó malamente las escrituras. Entonces, ¿la religión católica es falsa? Pues sí. O demuéstreme con las escrituras. La iglesia correcta de Dios se estableció después de que el Señor Jesucristo nació en los años
Cuando él tenía 30 años, empieza él a compartir el mensaje de salvación, muere en el 33, asciende al cielo, deja a sus discípulos. Los discípulos cumplen el cumplimiento como el apóstol Pablo, establecen las iglesias primeras establecidas por el apóstol Pablo sobre el año 40-50. Ahí están, las iglesias ya estaban. Oiga, y la iglesia católica que nace hasta el año 312. Pues esto es anacrónico, no puedes juntar el tiempo. Es decir, los líderes católicos allá, los gobernadores, el gobernador Constantino y los líderes religiosos, no bíblicos, los líderes religiosos no conocieron ni a Cristo, ni a Pedro, ni a ninguno de los discípulos. Ellos argumentaron, agarraron cita bíblica para decir, a nosotros nos fundó Jesucristo. Pues mentira. Y lo digo todo esto porque si a ti te interesa la Biblia, la escritura, la historia, ponte a leer. Por eso dice el Señor Jesucristo, conoceréis la verdad. Cuando tú quieras, ponte a leer. A menos que te guste el engaño, como yo lo hice. Yo fui católico, pero bendito mi Padre eterno que me dio sabiduría para entender su palabra. Y no nomás entender, obedecer su palabra. Porque cuando nos metemos seriamente con Cristo, verdaderamente nos transforma de pecadores a ser hijos de Dios. Y eso lo debemos entender, porque si Cristo Jesús murió en la cruz, fuera para que transformara nuestra vida. Entonces es importante que nosotros, al observar esto, nos dice Jesús que ya los tiempos finales están encima. Y vamos a ver nosotros el caos, y es lo que estamos viendo. Esa es la cosa. Pero que el mundo no quiere tomar en cuenta estas declaraciones que Cristo hace. Lo digo así porque yo le he dicho a mucha gente, querido amigo que nos ves, le he dicho a mucha gente, nadie servidor me ha dicho correctamente. Yo les digo, señores, que Dios les bendiga muchos años. Ay, gracias, Señor. Si muriera usted ahorita, ¿a dónde se iría? Y luego, no, pues, nada más hay dos lugares, el infierno o el cielo. ¿A dónde se iría? No, pues, como una señora me dice, no, pues todos nos vamos a ir al infierno. Dije, ¿qué? No, se irá usted, ¿no? ¿Cómo? Pues, ¿usted quién es o qué? Oh, yo soy un hijo de Dios. ¿Cómo? Oh, yo sí entregué mi vida a Jesucristo, señora. Ay, pues, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, como se lo dijo el apóstol Pablo al carcelero aquel, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ahí se necesita el conocimiento para poder llegar a esa decisión seria de abandonar el pecado, Señor. Romanos 6:23. Bueno, primero 3:23. Por cuanto todos pecaron, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Ahí está la advertencia. Y luego Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, ¿cuál es la consecuencia? Muerte. ¡Muerte! Eso es todo, ya ves. Entonces necesitamos saberlo. Y de memoria, aprenderlo. Para llevar una disciplina correcta. Y pueda salir de aquí, bendito Dios, correcto, restaurado. Para que tú le compartas a tu familia el plan de salvación. Correctamente. Por eso necesitas tú conocer la verdad, la Biblia. Porque yo, y lo digo así, lo he defendido así. Digo, la verdad, la mayoría de católicos, no porque les diga, pero es la verdad, no conocen las escrituras. Porque no se les exhorta a eso. Leen en sus templos la Biblia, pero por abajo tienen otro tipo de doctrina totalmente equivocada a las escrituras. Hermano, dígame algunas. El bautismo de niños no es bíblico. La adoración a la Virgen tampoco. El celibato sacerdotal menos. Eso de papas y cardenales, mentira del diablo. Ay, hermano, lo dice hasta en video. ¿Por qué no? Dame pruebas. Efesios 4:11 me dice lo contrario. Ahí está. Necesitamos saber, hijo, saber.
Entonces por eso necesitamos conocer. Y si tú quieres salvar a tu familia, no que seas tú, sino que le compartas este plan de salvación, necesitas prepararte tú. Pero lo primero que necesitas hacer es que dejar el pecado. Dejar el pecado para que te la crea tu familiar y puedas tú salir adelante. Dice, de ahí nos vamos a pasar rápidamente, mira, para que veas Romanos capítulo 1. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice Romanos del 18 en adelante, mira, voy a leer del 18 en adelante, dice, fíjate, porque la ira, fíjese querido amigo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. Ya ves, la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, claro, a través de la Escritura, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Pues para que veas, necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hablamos de las imágenes y de los ídolos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo de que, fíjate, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Esto tiene que ver con el homosexualismo y el lesbianismo, que quede claro, lo vamos a ver. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, y quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ya ves, ahí está. ¿Qué te puedo decir yo a ti? Pues darlas para ti. Alguno de estos grupos se tiene que acoplar a ti. Digo, con perdón, pero es la verdad. Que dice, porque los que practican estas cosas son dignos de muerte. Y no te hablo de la muerte física, ese es el resultado de las malas decisiones. Te hablo de la muerte espiritual que va a llegar. Hebreos 9 y 7 está establecido para los hombres que mueren una vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Y directo al juicio, el que practica el pecado es el diablo, porque la paga del pecado es la muerte. Ahí está. Y todos aquellos que llegaron a la muerte, infierno, ahí está. Ahí está ya todo. Ay, oiga, ¿y por qué caí? Por ignorante, por no conocer la palabra de Dios, porque no se te enseñó una Biblia correcta.
Yo por eso, ay hermano, que no, yo te tengo que hablar de la muerte, te tengo que hablar del infierno. Porque el Señor Jesucristo habló más de 30 veces del infierno. No para condenarte, mi amigo. Advertirte que no vayas allá. Tomes otra decisión, como lo dice allí, segunda carta de los Corintios 5:17. Ahí está también. ¿Ya ves? Entonces, aquí, Señor, discúlpeme, porque luego vemos el LGBT o quién sabe cómo le llaman. Pero aquí vemos que la gente natural, los gobiernos, tratan de defender el homosexualismo, el lesbianismo. No, pues déjenlo. Déjenlo, no, pues también son parte de la sociedad y que esto, que el otro, y quiénes somos nosotros. No, Señor, nada de que déjenos. Éxodo 20. Cuando entra el pecado al mundo, precisamente por eso dijo Dios: castigaré la maldad sobre los padres y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, cuando estos que me desobedecen. Ahí está. ¿Y esas que vienen a ser, hermano Rafa? Maldiciones generacionales, hijo. Por eso yo les digo, si el padre de servido es borracho, de tal pala tal astilla, el hijo, lógicamente que le pasa el demonio al hijo. Ay, 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 igual. Los que fuman le heredan esos demonios a los hijos. Esa es la verdad, esa es la historia. Y muchos cayeron en eso. Una de las cosas que está ahorita de modita en el mundo es el cochino tatuaje, que la gente no, Levítico capítulo número 19, la gente no, ya se lo presume. No, mira, mana, me voy a hacer aquí uno y que bien bonito. Cuando esta es una cochina maldición del diablo. Y yo les he dicho a los que se lo ven, ¿por qué te hiciste eso? No, la verdad desconocía yo. Ahí está. O sea, le hiciste más bien caso al diablo que a Dios. Porque Levíticos en el capítulo 19, Dios prohíbe el tatuaje. Y así mismo el cochino cigarro. Ya he presentado aquí la cajetilla. En ella dice: este producto es nocivo para la salud. Produce cáncer. Produce cáncer. ¿Por qué no entendemos? Porque estamos atados espiritualmente a eso. Bueno, yo no. Pero la gente sí está adicta. Que es una adicción, un amarre diabólico. Es lo que la gente no sabe. Por eso es necesario que para llegar a una nueva personalidad necesitamos nosotros arrepentirnos de nuestros pecados. ¿De qué? De una manera seria, señores. Solamente así se puede lograr una restauración. Solamente así. Aquí lo ven. Entonces, ¿qué le debo de decir a un homosexual, a una lesbiana? Que Dios te bendiga, hija. Acércate a Dios. Pídele a Dios que te quite ese espíritu, ese demonio, y busca las cosas de Dios para que seas salvo. O sea, ¿sí me explico? ¡Sí! No la voy a condenar porque yo no soy juez ni voy a juzgar, pero sí le tengo que pasar el mensaje para que entienda. Y no decir, la papacho, ay, pobrecita, presidente, pues ellos tienen modo de vivir, pues déjenlos. O como la licenciada Polo ahí de Telemundo. Ay, déjenlos que vivan. No, yo estoy a favor de que vivan y que se casen. Ve nomás. Mentira del diablo. Pues sí, es el diablo hablando. Por favor, hombre. Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Estamos mal. Segunda de Timoteo 3:1, la escritura dice así, vamos a buscar. Segunda de Timoteo 3:1. Dice así la bendita palabra de Dios, dice así. Dice, escuchen, también deben saber esto, que en los postreros días, o sea, los que ya son ahorita, vendrán tiempos que peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, fíjate, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? A estos evitan. ¿Cómo ves? Entonces, tenemos que tener conocimiento para detectar a aquellos que están, o si estamos nosotros dentro de ese tipo de grupos, salir. Debemos de salir nosotros a través, pues como repito por segunda vez, con un arrepentimiento genuino para que tú puedas tener conocimiento de lo que estamos hablando. Eso es importante que lo entendamos nosotros. Pero si no estudiamos, si la gente no llega a tener conocimiento, ¿cómo se va a liberar? No se puede, mi amigo. Por eso a mí la gente me pregunta, oiga, ¿por qué no puedo? ¿Por qué recaí? Porque no has llevado una actitud correcta. No has sido honesto tú con Dios. Esa es la verdad. Si tú quieres realmente tener salvación, vida eterna, necesitas ser honesto tú con Dios. Y una cosa muy clara, dejar el pecado. ¿No se escuchó? Dejar el pecado. Así nada más. ¿Verdad? Y quiero finalizar con la cita que está aquí atrás. Usted la puede ver, segunda de Corintios 5:17. Dice así la escritura, mira. Segunda de Corintios 5:17 dice así la bendita palabra de Dios. De modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Mira, no puedes dejar en una nueva naturaleza enseñanzas viejas, no, porque así no sirve. Necesitas darle muerte a todo lo viejo, enterrar la antigua naturaleza de tu percepción de vida. Esto es una decisión mental, donde tú debes de tomar decisiones y levantar el espíritu en ti para que tengas dominio, porque como dice la segunda carta de Tesalonicenses, oiga, ¿cómo estamos constituidos? Espíritu, alma y cuerpo. La mayoría de personas, tablas, tienen muerto el espíritu porque por eso no obedecen a Dios. Ay. Si tú te preguntas por qué no obedeces a Dios, es porque estás muerto en el espíritu. Esa es la verdad. Oiga, ¿y entonces qué es lo que me queda a mí? El alma y el cuerpo. Y el alma es donde se generan los pensamientos, ya sean malos o buenos, y se observan en el cuerpo. Cuando el diablo te avienta a ti la trampa del cigarro, del alcohol, y tú caes porque no tienes nada de defensa espiritual, el diablo es el que te agarra y lo demuestra en el cuerpo. Vemos una persona, ¿cómo la vemos borracha? Porque vemos que se tambalea, que ya perdió cordura, ya perdió toda sensibilidad. O sea, ¿sí me explico? ¡Bien! Ahí está. Y no tiene ninguna coherencia en su andar. Ahí está la posesión. No te espantes, pero es la verdad. Entonces, las personas para estar restauradas completamente deben de despertar el espíritu, tener conocimiento de él, para darle muerte al alma, a la carne. Con esto quiero terminar. ¿Por qué? Porque si tú no, como dice ella, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios.
Entonces, si nosotros queremos reconciliarnos con Cristo, debemos de abandonar todo signo de pecado. Ese es el punto clave para esto. Darle muerte a la vieja naturaleza con una decisión tuya, firme, para que tú puedas vivir como nueva criatura en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, nos vemos en la próxima.